Bienvenidos a bordo una vez más, mis queridos hermanos del mar. Espero que se encuentren bien. Esto es Nautic Pioli. El mar me enseña y yo se los cuento. Bueno, como lo habéis visto en el título del vídeo, pues hoy les quiero mostrar pues quién soy y por qué el mar forma parte de mí. Hay personas que descubren el mar siendo ya adultos y otras que crecen dentro de él. Yo soy de los segundos, sin duda alguna. Desde niño me sentí muy atraído por todo lo que eran los barcos, los puertos, el sonido del mar. Tuve una infancia donde el mar estuvo involucrado en mí. De hecho, mi padre, varias lanchas motoras, ¿no? En 1993, a trasladarnos a esa época, yo era solo un niño de 13 años, ¿no? Y allí ya en esa época pues empecé a trabajar en un barco turístico llamado el Galeón de Oro. El Galeón de Oro era un barco de pesca artesanal que fue modificado en un astillero de Ribera para la actividad turística en mi ciudad. Este barco tenía una capacidad de unas 120 personas, si mal no recuerdo, hace ya muchos años. Y era un barco que hacía day charters, era un barco que se dedicaba pues a salidas por las islas del Parque Nacional Mochima. Yo nací en Venezuela, en una ciudad llamada Puerto La Cruz, y frente a Puerto La Cruz hay un cúmulo de islas enfrente de la costa de esta ciudad, bueno, y no solo enfrente de la ciudad de Puerto La Cruz, sino que estas islas también abarcan otro estado de Venezuela, que es el estado Sucre. Todo este cúmulo de islas es un parque nacional, un parque natural, y se llama Mochima. ¿Ok? El barco se dedicaba a hacer, digamos, viajes diarios a las islas, con un todo incluido, bebidas incluidas, almuerzo, música en vivo a bordo, traslado hacia las islas, o sea, era toda una empresa bastante eh, organizada, ¿no? En el Galeón de Oro, pues yo era marinero. Recuerdo que mi primer trabajo en el barco era mantener limpio ambos baños del barco, ¿no? Eh, pues claro, yo solo tenía 13 años. Yo intento ponerme en los zapatos del capitán del barco en ese momento, ¿no? Pero bueno, me dieron mi primer trabajo y era limpiar los baños. Después de un par de salidas, pues uno de los marinos enfermó y no pudo salir en un viaje y el capitán entonces me designó la actividad en popa del barco. Y recuerdo que, bueno, mi trabajo era recibir a la embarcación más pequeña en la popa para que los clientes se montaran para ir a las islas, tirar los cabos al muelle cuando íbamos a atracar, recoger los cabos cuando íbamos a salir, ¿no? Eh, bueno, esto era un trabajo de fines de semana, era un trabajo eh, que me generaba propinas y me generaba un salario diario, ¿no? Eh, no era un juego, era un trabajo real. Eran responsabilidades reales, era un aprendizaje constante, ¿no? Allí entendí, en ese momento, yo comprendí claramente que el mar no regalaba nada, que todo lo devuelve si tú lo aceptas. En esa marina, en ese puerto deportivo, pues conozco yo el barco El Culcuri, ¿vale? Que ahora les dejaré una fotito del barco. El barco Culcuri, en ese mismo año, en 1993, era de una familia finlandesa. El barco era bandera eh, finlandesa. Ese barco, pues, cambiaría completamente mi vida.
A mí me contrataron como marino de ese barco, era un buque escuela de buceo de 33 metros de eslora y como dije se llamaba Kulkuri, ¿no? En ese barco navegué desde los 13 años hasta los 18 años. 5 años viviendo en el mar, 5 años aprendiendo. Este barco era de un capitán, o sea, el armador era un capitán de la Marina Mercante ya jubilado de los buques petroleros de Chevron Texaco, una gran empresa norteamericana, ¿no? Y su sueño era construir este barco e irse al Caribe con su familia a trabajar con el barco y vivir de él, ¿no? Entonces, como les dije, esto era un buque escuela de buceo. El barco se dedicaba a certificar a nuevos buzos, daba cursos de buceo, no solo certificaba buzos, sino también el barco se charteaba para personas ya certificadas que quisieran hacer turismo de buceo. Entonces el barco recorría todas las islas del Caribe. Yo ya a los 15 años había recorrido todo el Caribe. Como les dije, el capitán del Kulkuri se llamaba Yaska y pues evidentemente acabó siendo como un padre para mí. Fue mucho más que eso. Me educó como persona y como marino. Él me enseñó muchísimo, me enseñó a navegar a vela de verdad, me enseñó a leer el mar, me enseñó a mantener un barco, me enseñó a respetar cada tornillo, cada cabo, cada maniobra, ¿no? Y, y algo que hoy casi se ha perdido, que pues me enseñó a navegar astronómicamente, a orientarme con las estrellas, ¿no? Esas son cosas que no se pueden olvidar. Todo lo que soy hoy tiene su raíz en esos años, ¿no? Importante. Cuando cumplo 18 años, Yaska fue muy claro conmigo, ¿no? Y Yaska fue muy claro conmigo porque él me hizo una pregunta que cambiaría mi vida. Y él me preguntó si yo quería eh, realmente ser capitán como él. Y evidentemente yo le contesté que sí. Y bueno, sus respuestas fueron clarísimas. Él me dijo que si yo no estudiaba, nunca iba a llegar a ser capitán. Y pues seguiría subiendo velas y baldeando el barco y nunca llevando el mando del barco, ¿no? Y claro, él me hizo entender de que había que prepararse. Ahí es en donde viene mi salto profesional, ¿no? Cuando cumplí los 18 años, pues le hice caso, estudié náutica y una vez graduado comencé a navegar profesionalmente. Trabajé en muchos tipos de buques, he trabajado en muchísimos tipos de buques, he trabajado en buques oceanográficos, he trabajado en buques de pesca de atún de altura en el Océano Pacífico, estuve trabajando en petroleros eh, y bueno, sigo. Ya más adelante en el canal verán a qué me dedico profesionalmente. El fin del vídeo realmente es que quería que me conociera. Y bueno, paso a paso se fue construyendo una carrera profesional y acumulando muchas millas náuticas de experiencia y de responsabilidad, ¿no? Y paso a paso, evidentemente, pues construí mi carrera hasta llegar a capitán. Eh, pero nunca en ese andar de mi vida profesional, nunca me desvinculé del mundo náutico, ¿no? Y nunca me desvinculé del mundo náutico porque en Venezuela, además de trabajar embarcado, tuve mis propias embarcaciones, ¿no? Recuerdo que mi primera embarcación era una motora, una lancha motor que se llamaba Consentida. Era una lancha de 19 pies con dos motores 150 caballos fuera de borda Mercury. Y pues luego ahí fui comprando, vendiendo.
También tuve otra motora un poco más grande, más deportiva. Eh, Esta era una Intermarine Z29. Se caracterizó porque esta embarcación, esta motora, fue la primera en ir desde Venezuela hasta Miami, Florida, Estados Unidos, navegando para inaugurar el boat show de ese año cuando lanzaron el casco de esta lancha. Entonces, esta embarcación le dio un renombre muy grande dentro de Venezuela, y no solo dentro, sino fuera, evidentemente porque pues llegó navegando desde Venezuela hasta Estados Unidos, ¿no? Luego tuve un velero que se llamaba el Adrenalina. Era un barco de unos 26 pies, el casco de acero naval, y fue un barco que cruzó el Atlántico desde Europa a Venezuela con unos franceses, y una vez que lo cruzaron pues lo vendieron y yo lo compré. Y bueno, evidentemente luego migré de Venezuela a España. Y en España, pues no iba a abandonar tampoco el mundo náutico, el cual tanto me gusta, ¿no? Y entonces compré mi primera embarcación en España. Una embarcación de vela del astillero Dufort. Es un modelo T6, es un velero de 6 metros con 15, un poquito más de 6 metros, ¿vale? El cual le puse mucho cariño, mucho empeño. Espero poder hablar con el nuevo armador para que podamos sacar el barco en el canal y puedan conocerlo. Es un barco que le puse mucho cariño, lo llevé a dique, le bajé el palo, hice el sistema eléctrico nuevo, le pulí la obra viva, y le hice su patente, le pulí y puse vinilos nuevos en toda la obra muerta. Es un barco que le puse mucho cariño, un barco que disfrutamos mucho. Y luego fue bautizado con un nuevo nombre, porque el nombre que traía era Scampolo, y era un nombre que no me gustaba mucho, un nombre italiano. Y pues decidí, eh, tanto yo, que soy el capitán de ese barco, como la armadora, que es mi mujer, porque al final las armadoras son las mujeres, decidimos pues ponerle como nombre Mochima, en honor al Parque Nacional Mochima, que está frente a las costas de nuestra ciudad, ¿no? Navegamos casi todo el verano pasado o antepasado con él. Hicimos travesías, pero era un barco que no tenía suficiente habitabilidad para mi familia, que es muy grande. Y bueno, decidimos entonces venderlo, y actualmente el Mochima tiene otro armador, y comprar otro barco, ¿no? Eh, pero ese otro barco no les voy a contar cuál es, porque lo quiero mostrar en un próximo vídeo, ¿vale? Y bueno, pues nada, yo les doy las gracias por escucharme, las gracias por seguirme. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que ha recibido Nautic Pioli. Ha ido creciendo de una manera que yo no me esperaba. Les doy las gracias a todas esas personas que me escriben por el privado, que me dan ánimos, que personas que me conocen y les da mucho gusto que yo esté aquí. Y pues nada, si te gusta el mar, tienes barco o sueñas con tenerlo, este es el canal para ti. Así que bienvenidos a Nautipioli. No se olviden, por favor, si están pasando por aquí, es porque les gusta el mundo náutico, suscribirse, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo. Así que buen viento y buena mar para todos. Gracias.